noche por primera vez. Que Dios lo pueda usar y que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a estar contentos de estar en la casa de Dios. Estamos felices de estar aquí esta tarde y poder gozarnos en la palabra del Señor. A la entrada ustedes recibieron 2 papelitos, ¿verdad? Tenemos aquí una pequeña iglesita que tenemos un templecito. Esto es una caja de peticiones. Ustedes reciben un papel chiquitito que dice mi petición al Señor. Usted tiene alguna petición especial a Dios que quisiera, ¿verdad?, que en la iglesia, que estas noches y que esta semana estemos orando. Usted puede escribirlo aquí y lo puede poner en la cajita. Nadie va a leer su petición, por supuesto. Nosotros cuando la saquemos va a ser para quemarla solamente. Pero cada noche estaremos pidiendo al Señor. Y a partir de esta noche, ¿verdad?, el pastor hizo la oración mañana. En su oración vamos a pedir por las peticiones que a partir de esta noche puedan entrar a esta cajita. También, ya mencioné algo, algunos recibieron un papelito cuadrado. Si ustedes quisieran la visita del pastor, que pudiéramos ir con ustedes para orar con ustedes por alguna situación especial, lo haremos con mucho gusto. Por eso entregamos un cuadrito. Muy bien, y esta tarde vamos a ver algo muy importante en las relaciones. No sé, de verdad, los que son papás se van a identificar con lo que voy a decir para introducir el mensaje esta tarde. Normalmente los niños o los hijos imitan a los papás. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta, alguna vez viste a tu niña saliendo de tu cuarto con tus zapatos puestos. ¿Tiene una mamá que vio eso alguna vez? Las niñas de Guadalajara hacen eso también. ¿Sí? ¿Han visto a sus niñas saliendo del cuarto con tus zapatos puestos? Algunas niñas van más allá y de pronto salen con el vestido de la mamá puesto, ¿verdad? ¿Sí? Los niños son así, los niños imitan a los padres, y qué tremenda responsabilidad tenemos los padres, porque los muchachos, los hijos imitan al papá, imitan a la mamá. Yo puedo contarles en esta noche, ¿verdad?, que el niño, mi hijo, ¿verdad?, trataba de imitar, y él quería vestirse como su papá, ¿sí? Y de pronto quería que le pusiera una corbata. Y el niño comenzó a imitar todo. De pronto el niño comenzaba a caminar como yo camino, el niño comenzaba a pedir la ropa que él usaba, pidió su primer traje cuando era un pedacito de niño, ¿no? Un pequeñito, y él pidió su primer traje. Batallamos mucho para encontrar un trajecito para ese niño. Pero entonces ocurrió algo que comenzó a preocuparnos, ¿verdad? Un día el niño llegó bien contento de la escuela, bien feliz llegó de la escuela, regresando de la escuela. Y porque por primera vez tenía su primera credencial escolar y tenía una fotografía puesta el niño allí, ¿verdad? Qué maravilloso, qué emocionante para un niño cuando por primera vez tiene su primera credencial y con su fotografía puesta allí. El niño venía con su credencial bien feliz, bien emocionado. Y mira, papá, mira, mi credencial de la escuela. Y entonces cuando yo la miré, yo lo felicité, dijo, qué bien saliste, pero luego miré algo extraño. En la fotografía del niño, ¿sí?, salía así. Cuando yo miré eso y se lo enseñé a mi esposa me llamó la atención. Te he dicho siempre que cuando te tomas fotos te pongas derecho. Yo tengo aquí varias credenciales, tío, quizás algunas credenciales, no sé qué es lo que pasa, pero siempre que me toman una fotografía, una credencial, salgo así. Y el niño aprendió, ¿verdad?, que las fotografías de las credenciales se deben poner así. Eso es así, los niños tratan de imitar. Y sabes una cosa, por eso es una gran responsabilidad para un padre, porque los hijos imitan. Si yo tomo cerveza, es muy fácil que mi hijo empiece a tomar cerveza. Si yo grito en mi casa, es muy fácil que mi hijo comience a gritar también, porque nuestros hijos van repitiendo los modelos. Bueno, déjenme decirles que un padre se siente muy contento, muy feliz cuando sus hijos comienzan a imitarlo, pero tiene gran responsabilidad. Y déjenme decirles esta noche que el Señor Jesús no es la excepción. Quiero invitarles para abrir un pasaje de la Escritura, en Primera de Pedro, por favor. Voy a invitarles a ir a Primera de Pedro. Y vamos a ver Primera de Pedro. Primera de Pedro, de capítulo 2, y el versículo número 21. Y está en la pantalla también. Dice la palabra de Dios aquí: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Es decir, en otras palabras, dice el Señor, es que yo deseo que ustedes sigan mis pisadas, yo deseo que ustedes sigan mi ejemplo, y les dejo ejemplo para que ustedes imiten lo que yo he hecho. Y en esta tarde vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? El Señor quiere que imitemos en todas las cosas, en todas las circunstancias de la vida y en todos los temas de la vida. Y vamos a entrar en esta tarde, ¿verdad?, a hablar de algo, ¿verdad? ¿Quién no ha cometido alguna ofensa alguna vez? Si yo le preguntara esta noche, ¿cuántos de ustedes habrá alguien aquí esta noche que nunca ha cometido una ofensa? Nadie podría levantar la mano. Porque nos ofendemos tan fácil. Cometemos ofensas sin querer. Te levantas muy contento una mañana, ¿verdad?, cantando y de pronto una sola palabra, y derrumba tu día. Una sola palabra, mal dicha, una palabra mal escogida, de pronto derrumbas la alegría que había en el corazón de tu esposa. Una sola palabra. Las ofensas son comunes, las ofensas son muy ordinarias, diarias. ¿Quién no ha ofendido? El asunto es que ustedes ven aquí que hay un puente. Este puente representa las relaciones. Siempre que hay una ofensa, el puente se rompe. Y déjenme decirles que en muchas casas hay muchos puentes rotos. Y no vamos a hablar solamente de las casas. En todo, ¿verdad?, ambiente de relaciones, donde se necesitan relaciones, una ofensa rompe el puente. ¿Y qué es lo que viene con una ofensa? Por supuesto, cuando hay una ofensa hay separación, cuando hay una ofensa hay tristeza, cuando hay una ofensa hay dolor. Hay dolor. Un padre que ofende a un hijo. Y hay historias que se han escrito de un padre y un hijo separados por 1 año, por 2 años, por 3 años, por muchos años. Las ofensas rompen el puente de las relaciones, y cuando se hace esa ruptura, entonces también se hace necesario trabajar para que esa ruptura termine. Y falta un ladrillo. ¿Cuál es el ladrillo que falta y que viene a pegar otra vez el puente y hacer que las relaciones vuelvan a su lugar normal? ¿Aquí se me queda la palabra? Después de la ofensa que viene, ¿qué es lo que se hace necesario? Por supuesto, perdón. Y saben ustedes una cosa, el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de perdón. Pero es que qué difícil es perdonar a alguien que se ha llevado parte de tu vida, que te ha dejado cicatrices, que te ha dejado marcada, y de pronto eres a una persona que tú amabas, y una persona que debía haberte cuidado, te deja heridas y marcas para toda la vida. Qué difícil es perdonar a una persona así. Sea tu mamá, sea tu papá, sea tu amigo que te traicionó, sea tu novia, no importa quién sea. Qué difícil es perdonar cuando te han provocado lágrimas, cuando te han traicionado. Y el asunto no es ese solamente, sino que cuando hay una ofensa y hay una ruptura y hay una herida, entonces, ¿verdad?, surgen sentimientos de resentimientos, odio, deseo de venganza, infelicidad. Los niveles de felicidad se van por el piso. Es terrible, es terrible. Y el asunto se complica más, hermanos, porque no solamente es difícil perdonar a alguien que te ha herido, a alguien que te ha dejado marcado y que te ha dejado cicatrices. Qué difícil también es pedir, ¿qué cosa? Pedir perdón. Qué difícil se hace a veces para un esposo pedir perdón cuando se equivocó. ¿Y sabes tú por qué? Porque pedir perdón significa humillarse. Pedir perdón es ponerse en un plano bajo. Es reconocer que te equivocaste. Y normalmente, ¿verdad?, cuando en una relación hay problemas, nadie reconoce que se ha equivocado. Todos pensamos tener la razón y entonces se complican las cosas. No solamente porque es difícil perdonar a alguien que te hiere, sino es difícil pedir perdón porque tienes que bajarte de tu orgullo, tienes que dejar tu orgullo a un lado y entonces disminuirte, empequeñecerte y entonces ir y doblegarte y decir: perdóname, hija, perdóname, hijo, por lo que hice, perdóname. Y sabes tú, cuando alguien se atreve a dar ese paso a pedir perdón, hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que una persona corre cuando se atreve a pedir perdón? Hay varios riesgos. Primero, humillación.
vas a pedir perdón y la persona no es recíproca, no te perdona. Y tú te humillaste y te diste perdón. Otro riesgo, lágrimas. Pero saben, en la mayoría de los casos las lágrimas son un aceite que lubrica las relaciones. Y yo sé que no estoy hablando al aire, porque es posible aquí que algún esposo un día se atrevió a ir a pedir perdón y lloraste, hermano. Bueno, dicen que los de Guadalajara no lloran. Déjame decirles, ¿verdad? He estado con mi esposo alguna vez que tuve que humillar y ir a pedir perdón. Alguna vez se te quiebra la voz y lloras. Pero déjame decirte que todas esas lágrimas que tú derramas ocurren cosas extraordinarias, porque el perdón es un bálsamo, es una medicina. El perdón es curativo. Y saben que en esto el Señor Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo de perdón. Y es por eso que el sábado compartíamos un pasaje muy interesante, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Pero en este momento quiero presentar cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. Cuando hay una ofensa, cuando hay gente herido, cuando tienes que humillarte, cuando tienes que pedir perdón, ¿qué es lo que el Señor dice? Voy a invitarles para que vayan al libro de Colosenses, la epístola de Colosenses, y vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable. Yo quiero que escuchen a mí, por favor, escuchen la palabra de Dios. Colosenses, el capítulo número 3, fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses. Colosenses capítulo 3, y es la palabra de Dios la que nos habla en esta tarde. Colosenses el capítulo número 3 y el versículo número 13, dice la palabra de Dios las siguientes palabras, dice así: soportándoos unos a otros, ¿y qué dice? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Y qué más dice? De la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y quiero recalcar esta parte de este versículo y voy a invitar para que la lean conmigo, por favor. Ok, la segunda frase. ¿Están listos y listas? Leanlo conmigo, por favor. Dice así: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una vez más, vamos a hacerlo con más fuerza. Bien, dice así: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Palabra de Dios. De la manera que Cristo te perdona, así tienes que hacerlo tú también. Es lo que está diciendo aquí. Y lo que vamos a estudiar esta noche, hermanos, es de qué manera perdona Jesús. Es importante que lo comprendamos, porque lo que Él quiere es que tú perdones como Él perdonó. De la manera como lo hizo, quiere que tú también lo hagas. Claro, al final vas a caer en algo. Qué complicado. Qué complicado, pero vamos a estudiar, hermanos, por favor, en esta tarde. Colosenses capítulo 3, versículo 13 es lo que nos dice. Vamos a estudiar 4 principios en esta tarde. ¿Qué significa perdonar como Jesús perdonó? Vamos a analizar el perdón maravilloso que el Señor ofrece al ser humano. El perdón maravilloso que ofrece a una persona que se equivoca, a un joven que ha cometido un error, a una persona que ha cometido un error. Muy bien, en primer lugar, vamos a ver el primer principio: perdonar como Jesús perdonó. Es estar dispuesto a llevar el dolor y el sufrimiento que te ha causado la otra persona, pero sin devolverme ¿cómo? ¿Saben que eso no es, hermanos? Porque normalmente uno dice, ¿verdad? Voy a darle a beber de su propio chocolate, voy a darle de beber su propia medicina, porque yo quiero que él sienta lo que yo sentí. Y si yo sufrí, yo quiero que él sufra. Y déjenme decirles que hay muchas historias que se escriben así. Muchas historias que se escriben así. Pero ¿saben ustedes la palabra de Dios que dice acerca de Jesús? Perdonar como Jesús perdonó, estar dispuesto a llevar el dolor, el sufrimiento de la persona sin querer devolverle con la misma moneda. Quiero invitarles a ver un salmo. Y miren qué actitud tiene Dios contigo. Es el Salmo 103, verso 10. La palabra del Señor dice algo muy importante en esta noche. Salmo 103, 10.
Perdonar como Jesús perdonó es estar dispuesto a llevar el dolor y el sufrimiento que te ha causado tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, sin quererte devolverle con la misma moneda, sin querer que beba de la propia medicina. Dice aquí el Salmo 103, versículo 10. Hablando de Dios, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios conoce sus vidas? ¿Crees que Dios conoce tu vida? Al pie de la letra. Te conoce por nombre. Sabe la dirección de tu casa. Sabe dónde vives. Sabe dónde duermes. Conoce tu vida. Sin embargo, miren qué maravilloso, qué extraordinario lo que dice este versículo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué bueno que el Señor no me ha pagado a mí conforme a mis pecados, sino que el Señor me sigue buscando y trata de encontrarse conmigo. Qué bien que no lo hace. Y saben, este es el principio, es no querer pagar con la misma moneda, y es lo que dice la palabra de Dios. Este versículo lo leímos el sábado, primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 9. Miren, otra vez la palabra de Dios nos dice, qué difícil, qué duro. Es por eso dice la Biblia que la Biblia es como una espada de dos filos, que penetra el alma, los huesos y hasta el tuétano. Miren lo que dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿haciendo qué cosa? Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para el que le daseis bendición. Mal por mal. ¿Saben qué es muy común en el mundo? Mal por mal. ¿Me tratas mal? Te trato mal. ¿No me hablas? No te hablo. ¿Me odias? Te odio. ¿Me tiras basura? Te tiro basura. Eso es ser humano, pero eso es divino. No devolviendo mal por mal. Así que este principio es muy importante, hermanos. Perdonar como Jesús perdonó es estar dispuesto a llevar el dolor y el sufrimiento que te ha causado la otra persona, sí, pero sin querer devolverle con la misma moneda. Así es como perdona el Señor, y quiere que aprendamos a perdonar así. Muy bien, pero hay otro siguiente principio muy importante. Este principio lo que dice, perdonar como Jesús perdonó, es tener la disposición de perdonar, pero ¿cuándo? Antes que te pidan perdón. Es como el Señor Jesucristo hizo siempre. Antes que te pidan perdón, el Señor Jesús perdona. Antes que tú le pidas perdón, el Señor ya obró el perdón. Usted recuerda lo que pasó en la cruz. Yo hice referencia a esto el sábado también por la mañana, cuando el Señor Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, los clavos puestos en sus manos, los clavos puestos en sus pies, la corona de espinas derramando de sangre por la frente. Pero allí una de las frases célebres que dijimos este sábado por la mañana, Jesús, una de las frases que hoy retumban hasta el día de hoy, y qué maravilloso que fue así, porque el Señor Jesucristo exclamó lo que está allí. ¿Qué fue, hermanos? Padre, la oración de Cristo. Padre, ¿qué dijo? Perdónalos. ¿Por qué? Y díganme ustedes, por favor, solamente una persona, y no le pidió perdón, sino que cuando estaba clavado junto con él, era uno de los ladrones, volteó a verlo, y cuando volteó a verlo le dijo, Señor, cuando vengas, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero de ahí en fuera, ninguna de las personas que estaban allí le pidió perdón. Al contrario, pasaban y se burlaban de él. Otro pasaba, ¿verdad?, y le escupía el rostro. Otro le empezaba a gritar, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero el Señor Jesús perdona así. Está dispuesto a perdonarte antes que le pidas perdón. Y como los seres humanos hacemos al revés. Sí, pastor, déjeme decir, como pastores que somos en las iglesias, es una obra tan difícil cuando tenemos en nuestras iglesias situaciones donde hay corazones divididos.
y el pastor tiene que ir a visitar una casa. Dice, hermano, usted tiene que perdonar. Y luego el pastor tiene que ir a visitar la casa del otro implicado. Hermana, usted tiene que perdonar. Y el pastor tiene que hacer un plan para tener un encuentro con ellos, ¿verdad? Y alguna persona dice, no, pastor, sí lo voy a perdonar. Pero que venga, que se humille, que me pida perdón, que reconozca. ¡Qué tremendo! Los seres humanos somos así. Sin embargo, déjame decirte que el Señor está esperando que perdonemos como Jesús perdonó. Y la forma como Jesús perdonó es perdonar antes, o tener la disposición de perdonar antes que te pidan perdón. ¿Saben ustedes que eso es un principio maravilloso? ¿Sabes tú por qué? Porque eso me enseña algo, que no importa quién tú seas, no importa los errores que has cometido, no importa cuán lejos has caminado de Dios, déjame decirte que si tú vas al Señor, vas a encontrar paz, vas a encontrar gozo, vas a encontrar alegría. ¿Sabes tú por qué? Este principio es tan importante, por eso la palabra del Señor dice lo siguiente, Juan 6:37. Miren lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 37. Qué maravilloso que tenemos esta oportunidad en la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo en ese pasaje, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y miren qué promesa maravillosa en la palabra de Dios, San Juan 6:37, que dice, al que a mí viene. ¿Qué dice el Señor? Otra vez, al que a mí viene. ¿Qué dice el Señor? Ahí no dice, ¿verdad? Al que a mí viene con un pecado pequeño, yo lo recibo. No, Él dice sencillamente, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¡Qué maravilloso! ¡Qué esperanza! Eso significa que no importa cuán bajo, cuán profundo tú hayas descendido, cuán bajo hayas caído, el que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. ¿No creen ustedes que esta noche podemos dar gloria al nombre de Cristo? Porque si tú vas y yo voy, no importa los errores que he cometido, voy, no me echa fuera. Maravilloso. Por eso cuando nos equivocamos, no debemos dudar del Señor. Hay gente que se equivoca tan feo que trata de quitarse la vida. ¿Qué errores hemos cometido nosotros? ¿Saben? Nunca voy a olvidar esta historia de aquella chica, una muchacha de 17 años que tenía una relación con su novio, pero el novio estaba siendo un poco atrevido y el papá se dio cuenta. Y el papá comenzó a preocuparse y le dijo, mira mija, cualquier papá haría eso, ten cuidado, mira, he visto esto. Y la muchacha dice, ¿qué dice una muchacha de 17 años? Porque trata de aconsejarlo. A ver si dice lo mismo que allá en Montemorelos. ¿Qué te dice un muchacho de 17, de 18 años cuando tú tratas de aconsejarlo? ¿Qué te dice? Ajá, ya sé, ya lo sé. ¿Les contestan así también aquí? También aquí. Esa es una frase, mamá, ya lo sé. Esa es una respuesta que dan. Otros dicen, alguien ya lo mencionó por ahí, mamá, déjame vivir mi vida. Otros dicen, mamá, ya estoy grande, ¿no me ves? Tengo bigote. Mamá, ya estoy grande, ya lo sé, no te preocupes. Esa fue la respuesta que esa chica de 17 años le dio a su papá. Papá, no te preocupes, ya estoy grande, ya sé lo que hago, no te preocupes. Pero ¿saben qué ocurrió? Un día ocurrió lo que ese papá le preocupaba. Su hija de 17 años quedó embarazada de su novio. Y ayer yo comenzaba a hablar de esto. Y yo le decía ayer anoche a las señoritas, deben, y jóvenes, debemos vivir siempre para honrar el nombre de Dios y el nombre de los padres. Pero entonces, ustedes saben lo que es un embarazo. Bueno, las señoras saben lo que es un embarazo. Los hombres no entendemos también todo eso, pero saben ustedes, ¿verdad? Cuando hay un embarazo no deseado, ¿qué es lo que pasa? Y más si se trata de una persona que no es un joven, una señorita que no están casados, comienza una agonía mental.
Porque esa chica, ¿verdad? Sus padres no saben nada. ¿Qué es lo que comenzó a pasar en esa chica? Sus padres no sabían nada. Comienza una lucha en su mente, ¿verdad? Mi papá no sabe. ¿Qué va a pasar cuando mi papá se entere? ¿Qué va a pasar en la escuela? Estoy estudiando. ¿Qué va a pasar en la escuela? ¿Qué va a pasar conmigo? Mis amigos. ¿Qué van a pensar mis amigos de mí? Y comienza una agonía mental, ¿verdad? Al comienzo no se nota. Pero esa chica, ¿verdad? Sabía que había un embarazo. Y qué terrible es, ¿verdad? Cuando tú vas, ¿cierto? Un embarazo no deseado, y tú vas y entonces te agarras el calendario y comienzas a contar, ¿verdad? A sacar cuentas, ¿sí? De cuándo fue la última vez, ¿verdad? Que tuviste, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo, hermanos y hermanas, pero que tuviste tu periodo y no coincide, entonces ahora, y comienza una agonía. Y una noche esa chica no soportó su agonía. En su lucha allí, encerrada en su cuarto, tomó una decisión: quitarse la vida. Su novio no quiso casarse con ella, pensando que iban a casar sus amigos. Su papá quizá la acuerda de la casa, entonces tomó una decisión: quitarse la vida. En la mañana, cuando estaban en el desayuno, pues empezaron, ¿verdad? Todos se sentaban en la mesa para desayunar y la chica no salía del cuarto. Entonces pensaron, quizás tiene mucho sueño y se quedó un tiempo más, pero no salía del cuarto. Pasado el tiempo, entonces fueron a tocarle la puerta para que esta chica saliera. La chica no salió del cuarto. La dejaron tranquila, pero ya cuando terminaron todos de desayunar y la chica no salía, entonces el papá comenzó a preocuparse. Entonces el papá fue, ¿verdad? Tocó y empezaron a golpear la puerta con fuerza. La chica no salió, así que el papá fue con un martillo. Y entonces con el martillo comenzó a golpear la perilla de la puerta hasta que rompió la perilla, tumbó la puerta y ahí estaba esa chica, en el piso. Sin vida. Y con un bebé en su vientre. La gente que estuvo en ese funeral decía que fue una experiencia muy triste, porque hubo un papá que llegaba y abrazaba el féretro de su hija, ¿verdad? Como si su hija le escuchara. Y entonces él le decía a su hija muerta: hija, yo no te pregunto por qué lo hiciste. Solo me pregunto por qué no viniste a mí cuando me necesitabas. Y el padre repetía esa frase: no te pregunto por qué lo hiciste, mija, no te pregunto por qué lo hiciste, solo me estoy preguntando por qué no viniste a mí cuando me necesitabas. ¿Saben? Cada vez que yo escucho esa historia, recuerdo esa historia, yo pienso en Dios. Dios no te pregunta por qué lo hiciste. Dios no te pregunta por qué te has retirado de Él. Dios no te pregunta por qué te equivocaste. Dios no te pregunta por qué cometiste ese error tan grave. Dios no te pregunta eso. Lo que sí está esperando en Dios es que tú vayas a Él. Y si tú vas a Él, entonces el Señor te va a abrazar, que el Señor te va a curar, que el Señor te va a dar paz. Porque lo que el Señor quiere es que tú seas una persona feliz. Pero no hay felicidad lejos de Él. Por eso es que leímos en esta tarde: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Cuántos de ustedes creen en la palabra de Cristo? Amén. Tú puedes ir a Él, no importa el error que hayas cometido, no importa cuán profundo hayas caído, tú puedes ir a Él. Por eso es que esta historia nos ayuda a entender lo que el Señor Jesús hace. Pero perdonar como Jesús perdonó también es olvidar la ofensa y ofrecer un perdón. ¿De qué tipo? Total. Es lo que dice el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 43, el versículo 25. Voy a invitar para que lo lean conmigo, por favor. Está en la pantalla. ¿Listos, hermanos y hermanas? Lo leemos. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Palabra de Dios. No me acordaré. Dios sufre amnesia. ¿Qué es amnesia? Bueno, ustedes lo saben. Pierdes la memoria. Pues Dios, la única enfermedad que tiene, si es que existiera alguna enfermedad en Él, aunque no, amnesia. Pero ¿sabes amnesia con qué? Con tus pecados, por tus errores. Cuando tú vas y lo confiesas delante del Padre, cuando tú vas de rodillas delante de Él y confiesas tus pecados. De paso, las confesiones de los pecados no deben ser con otro hombre mortal como tú. Es con un Dios que tiene poder para perdonar pecados. Ningún nombre en esta tierra hay que pueda perdonar pecados. Solamente hay un nombre en el cual el hombre puede recibir perdón de pecados, y ese es el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y tú puedes ir a Él. Y Él dice, yo voy a borrarlos, pero no solamente voy a borrar los pecados, dice, los voy a ¿qué? A olvidar, los voy a olvidar, no me voy a acordar más de ellos, te lo prometo. ¿Crees tú en la promesa de Cristo? Yo creo en la promesa de Cristo. Él no va a recordar otra vez. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Te perdono, no lo vuelvas a hacer. Te he perdonado ya 3 veces con la misma cosa. Dios no es así. Y qué bueno que Dios no es así. Bien dice que la Biblia dice que si no fuerais como niños, no entraremos a dónde. ¿Y saben ustedes por qué el Señor dijo eso? ¿Ustedes han visto a los niños? ¿Han visto qué francos son los niños? ¿Qué claros son los niños? Alguien hasta dijo, si alguien dice la verdad en este mundo, son 2 personas. ¿Quiénes son? También los borrachos de Guadalajara. Sí, los borrachos y los niños. Sí, una persona borracha empieza a decir todas las verdades. Así que mejor no te emborraches nunca, hermano. Porque mira que el borracho empieza a sacar, y de paso, que mucha gente que toma y se emborracha es porque está deprimida y no sabe que el alcohol la deprime todavía mucho más, ¿verdad? Y empieza a sacar todas sus verdades, pues los niños, pero ahora no estoy hablando de los borrachos. Yo hablo de los niños, ¿verdad? Con qué franqueza, sí. Y llega el sábado, un día en la mañana, a tocarle la puerta de tu casa, y entonces el niño va y abre, sí, y entonces el niño abre ahí un señor, y está tu mamá, ¿qué quiere? Y porque les hemos enseñado a los niños que no dan información en las casas, ¿verdad? No, pues mira, dile, si está, dile que soy cobrador. Y el niño entra, ¿verdad? Mamá, viene el cobrador. No, dime quién es. Y sale el niño, ¿verdad? Dice mi mamá, ¿quién está? Los niños son así, los niños son espontáneos. Miren, los niños como son. Los niños llegan a un supermercado, tú vas al supermercado con tu niño y tú no haces eso, pero un niño sí. Un niño que viene aquí a la iglesia y está en el supermercado contigo ahí en Soriana, y el niño se acuerda de un campito de la escuela sabática, ¿verdad? Y Cristo ama a niños como yo, y el niño empieza a cantar primero Cristo ama a niños como yo. Y el niño empieza a aumentar el volumen. Cristo ama a niños como yo. Y entonces la gente que está en el mercado, ¿qué hace? Pues que canta tan bonito. Y tú, mamá, qué pena, hijo. Así son los niños. Estábamos en Aguascalientes en una marcha de salud y estábamos, ¿verdad?, con un eslogan gritando todo, ¿verdad? No fume, no tome, no tome, no fume. El tabaco lo consume. Y los niños iban gritando en la marcha, iban tomando fotografías. Y sobre la plancha iban unas niñas, chiquitas a niñas, iban gritando con toda su fuerza. Una niña iba vestida de cigarro. La habían vestido de cigarro. Pobres niños, nos visten de cualquier cosa, ¿sabes? Los niños pobrecitos, me vistieron de mariposa. Viene al aeropuerto de Monterrey una niña vestida de mariposa, pobrecita. Pero la niña vestida de cigarro, iba gritando, no tome, no fume, el tabaco no consume, no tome, no fume, el tabaco no consume. Y iba caminando por la banqueta tomando fotografías y de pronto vi que a mi lado había 2 hombres que tenían el cigarro en la mano. Y yo dije, no, pues aquí las niñas se van a callar. Así que ellos pasaron, y cuando pasaron la plataforma frente a esos hombres, las niñas se dirigieron a los hombres directamente y comenzaron a gritarle a ellos 2: no tome, no fume, el tabaco no consume. Yo estaba tomando fotos y la corté la cámara. Los niños son espontáneos, pero también los niños, ¿saben qué? Se pelean ahorita y en 15 minutos. ¿Han visto lo que pasa? Están jugando otra vez juntos. Por eso debemos ser como niños. Qué bien que cuando alguien te ofende, tú lo perdonas y puedes jugar con esa persona a los 15 minutos, pero qué terrible, hermanos, que hay ofensas que de pronto se prolongan por 1 año, por 2 años, por 3 años,
10 años, un hijo separado de su padre. 10 años, una hija que guarda resentimientos contra su madre. 10 años, que a veces no solo 10 años, hermanos, muchos años. Porque bien dijo el Señor que como niños para entrar al reino de los cielos, qué importante. Pero el Señor dijo, yo soy el que tomo tus rebeliones, no me acordaré más de tus pecados. Entonces, hermanos, si la promesa de Dios es así, ¿por qué tenemos nosotros cuando nos equivocamos que estar reviviendo nuestro pasado? Cuando el Señor toma tu pasado, lo sepulta, lo arroja en el fondo del mar. ¿Por qué ir allá a bucear y sacar mis pecados de abajo? No puedo revivir nuestro pasado. Hay gente que vive muy triste por un pasado revivido continuamente, pero sabes que el Señor ofrece este tipo de perdón. Y finalmente el cuarto principio, perdonar como Jesús perdonó. Escucha esto, tomar el lugar de ¿qué? De culpables, ¿sí? Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículo 21, dice algo muy importante esta noche. Este principio que ustedes están viendo en la pantalla, perdonar como Jesús perdonó, es tomar el lugar de culpables y ser culpable. Miren ustedes lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo hizo. Al que no conoció pecado, ¿qué hizo el Señor? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe lo que está diciendo este versículo? Este versículo está diciendo dos cosas: que Jesús murió como culpable sin ser culpable, que Jesús murió como pecador sin ser pecador. ¿Dónde está el pecador, hermanos? Aquí está el pecado, aquí está el pecado, aquí. Soy yo el que le debe muerte por mis pecados. Pero quien no era pecado por nosotros hizo pecado. Tomó el lugar de culpable sin ser culpable. Una ocasión, un viernes de noche, un hermano estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y un hermano fue y tocó la puerta de mi casa por allá en la noche, 11 de la noche. Abro la puerta y el hermano entra y dice: pastor, ya no aguanto. Viernes de noche, ya no aguanto, pastor, ya no aguanto. Necesito que me escuche, pastor. Pobres pastores. Ahí está sentado yo a las 11:30 de la noche, 12 de la noche, y el hermano descargando. Acaba de ver el lunes pasado, había tenido un encuentro con su esposa y había tenido un coraje terrible. Y ese lunes por la mañana, cuando se fue al trabajo, comenzó esa historia. ¿Y qué es lo que había pasado durante toda una semana? No se habían hablado. Y qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando llegas a tu casa y tu esposa no te habla. ¿Lo has sentido alguna vez? Yo sé que la gente de Guadalajara no. Qué feo se siente cuando tu esposo no te habla, cuando tu hija no te habla, cuando tu papá está tan enojado contigo que no te habla. Y no te habla porque quiere que sepas que está enojado, que está sentido, y entonces te deja de hablar. Y no puedo entender cómo es eso. Un papá tiene a su hijito, fue chico, fue un bebé en sus manos, pero ahora se molesta con él y no le habla, para que ese muchacho se sienta mal, ¿verdad? Que se dé cuenta que me siento mal, no le hablo. Hermanos, había pasado toda una semana. Ese hombre llegaba del trabajo a su casa y la esposa no le hablaba. Salía, se levantaba el siguiente día por la mañana, volvía a su casa, su esposa no le hablaba. Martes, miércoles se levantaba por la mañana, se iba, su esposa le servía, no le decía nada, se iba al trabajo, no le hablaba. Jueves, lo mismo. Viernes, lo mismo, hasta que llegó a la casa del pastor. ¡Ayúdame, pastor! Este hermano se meten en problemas y luego van con el pastor. Hermano, ¿usted quiere que se resuelva el problema? Sí, pastor. ¿Qué piensa usted de lo que yo le conté? Mire, parece que por lo que usted me dice, sí, todo es como usted me dice, quiere decir que usted tiene razón. Y el hombre abrió los ojos bien grandes. Es lo que quería escuchar. ¿Verdad, pastor, que habla con mi esposa? No, hermano, que habla con usted. Dígame, por favor, ¿quiere que termine todo el problema? Pues sí, pastor. Entonces, mire, este versículo lo leímos juntos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó el lugar del culpable sin ser culpable. Y cuando le dije eso, ¿qué le quiso el hermano?
se levantó como un resorte. Pastor, si usted me acaba de decir que yo tengo la razón. Sí, déjame decirte una cosa, hermano. Cristo tenía la razón. Sí, siempre la tuvo. Pero, aunque tuvo la razón, vino a hacer algo sin razón. Tomar lugar de culpable sin ser culpable, hacerse pecador sin ser pecador. Hermano, ¿quieres que se resuelva el problema? Sí, pastor, pero así no. Yo no voy a ir a decir, mija, perdóname, tengo la culpa. Usted mismo me acaba de decir que ella es responsable. Sí, hermano, ¿quiere resolverlo? Sí, pero no, pastor. ¿Quiere resolverlo? Sí, pero no, pastor. Hermanos, yo me quedo a dormir como a las 12:30 de la noche, gracias al bendito hermano. El siguiente sábado estaba predicando, el sábado en la mañana. El hermano no fue a la iglesia, a la escuela sabática, amigo. Yo estaba predicando, ¿verdad?, el sábado de la mañana y estaba tratando de poner mi mejor entusiasmo. Había muchas visitas en el templo y el hermano no llegó. Pero de pronto yo estaba en medio sermón cuando vi que el hermano entró por la puerta del templo. Pero ¿sabe cómo entró? No solo. Venía abrazando a su esposa. Y yo dije, algo pasó anoche. Estaba tan curioso, el hermano se sentó por acá por la banca, y entonces yo estaba tratando de predicar, y cuando yo miraba al el hermano me se me quedaba mirando, abrazando a su esposa y me hacía así como. Yo trataba de distraerme para otro lado, volteaba mis ojos para otro lado, y volteaba otra vez para acá, tenía que ver a la gente de acá. Cuando volteaba acá, el hermano estaba ahí sentado, y otra vez el hermano. Yo dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Yo dije, estaba tan desesperado y algo pasó y tenía ansiedad por saber qué pasó. Yo no soy curioso, pero ese día no aguanté. Terminé el sermón, fue el sermón más corto de todo mi ministerio. Y terminamos la salida de las 12 y estábamos terminando el sermón a las 11:40 de la mañana. Y los hermanos decían, amén. Señor, pastor, qué mensaje. Y entonces, ¿verdad? A los 40 todavía dieron las 12, pero cuando el hermano iba saliendo, yo le dije, Hermano, quiero hablar contigo. Yo estaba molesto. Me acosté a las 12:30 de la noche. Entonces, se fue. Los hermanos salieron, el hermano regresó. Siéntese aquí, por favor. Ahora me toca a mí que se siente. ¿Usted me engañó? No, pastor, ¿cómo cree? Usted me engañó que tenía un problema en su casa que, Pastor, no me engañé. Pastor, funciona. ¿Qué, hermano? ¿Qué fue lo que hizo? Pastor, llegué a mi casa en la noche, llegué caminando, iba luchando. Cristo se hizo culpable para que yo no fuera culpable. Cristo tomó el lugar del pecador para que yo no fuera pecador. Entonces Cristo vino y resolvió el problema. Y si Cristo pudo resolver el problema de todo un planeta lleno de pecadores, entonces debe funcionarme a mí. Entonces, pero yo llegué a la cama, me acosté, estaba mi esposa, pero no nos hablábamos, ella estaba de espaldas. Sin embargo, yo entonces me incorporé y me di vuelta, pastor. Y mi mente decía, Cristo se hizo culpable y se arregló el problema. Entonces yo me quería abrazar, pero no podía al comienzo, pero me esforcé y puse el brazo. cuando tenía el brazo puesto de mi esposa, pastor, yo sentí que ella comenzó a sollozar, a llorar. Y yo le dije a mi hijo, aunque yo sabía que yo tenía la razón, perdóname, perdón, si me equivoqué, perdóname. Y entonces ella comenzó a llorar con más fuerza, se volteó con lágrimas, me abrazó y me dijo, estamos sufriendo toda esta semana de silencio. Yo ya llegué a una conclusión. ¿Cómo vienes a pedirme perdón si yo estaba necesitando? Solo que no sabía cómo hacerle, no sabía cómo decirte. Yo reconozco que me he equivocado también. Pastor, cuando ella dijo eso, yo comencé a llorar. Es que sabes, querido hermano, el plan de Dios funciona. Pero sabes que una cosa, el Señor Jesús dice que algo tenemos que hacer. Yo le voy a hacer una pregunta en esta noche. Quiero pedir que sean sinceros, francos, honestos todos. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que necesitan pedir perdón al Señor? ¿Te has equivocado alguna vez y que tendrías que pedirle perdón al Señor? Muy bien.
Hay algunos que no, pero yo creo que sí. Pero sabes una cosa que dice el Señor, y con esto estamos casi terminando el pasaje de San Mateo 6, 14, 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero escucha esto, hermano y querida visita, querido amigo y querida amiga. Mas si no perdonáis a tu esposo su ofensa, mas si no perdonáis a tu papá su ofensa, mas si no perdonáis a tu hija su ofensa, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser perdonados por Dios? Déjame decirte que no hay perdón de parte de Dios si tú mismo no estás dispuesto a perdonar. La pregunta es cómo, y con esto voy a terminar. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Dígame cómo. ¿Cómo cuando llevo heridas? ¿Cómo si tengo cicatrices? ¿Cómo si allá en mi mente siempre ese recuerdo, pastor? Alguien que debió ahogarme, alguien que debió protegerme, me lastimó. ¿Cómo, pastor? Dígame cómo. Yo no te lo voy a decir, hermano. En resumen, en 4 frases, te lo voy a decir. La palabra de Dios lo dice. La respuesta es simple, pero complicada sin Cristo. La palabra del Señor nos dice: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. En principio, no desees el mal para tu ofensor. Mientras tú estás sufriendo acá, la persona que te hizo la ofensa ya es muy feliz por allá. A lo mejor ni se acuerda. Y tú has cargado 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20 años un dolor, una lastimadura, una herida. Y la persona que te dio muy feliz por allá. Pues déjame decirte que si de pronto tu enemigo cae, déjame decirte la palabra del Señor dice: no te alegres. Qué bueno que le pasó lo que le pasó. Qué bueno que fracasó mi papá. Qué bueno que el esposo le fue mal, le abandonó con 3 hijos y yo he tenido que luchar sola con ellos. Qué bueno que le está yendo mal. No hagas eso, porque la palabra del Señor no dice eso. Dice: cuando cayere la persona que te ofendió, dice: no te alegres, no se alegre tu corazón. Siguiente principio. ¿Cómo? Deja tu caso en las manos de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Isaías 49, Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. ¿Y tu pleito qué dice el Señor? yo lo defenderé. Qué extraordinario. Comienza a orar por tu ofensor. Recuerden que el sábado en la mañana yo mencioné esto, hermanos. Comienza a orar. Si ese esposo que te lastimó, ora por él. Ese padre que abusó de ti, ora por él. ¿Y sabes qué va a venir entonces? Curación, medicina. La oración es medicina. Tú puedes comenzar a orar por la persona que te ofendió, la persona que te hizo heridas. Puedes comenzar a orar. Nunca voy a olvidar el caso de una maestra nuestra que tenía su hijo como misionero en el África. Y un buen día, unos asaltantes fueron hasta la casa de ese misionero. Lo asesinaron. Asesinaron a su esposa. Asesinaron a sus niños. Pero qué tremenda lección de esa maestra nuestra, que fue hasta la cárcel donde estaba el asesino, y fue para decirle: desde hoy comienzo a orar por ti. Y con lágrimas en los ojos y con su corazón dolido, allí mismo en la prisión hizo la primera oración por el asesino de su hijo, de su nuera, de sus nietos. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso no es de hombres. Eso no es de hombres, eso es de Dios. Pero sabes que Dios hace milagros. ¿Crees tú que Dios hace milagros todavía? Dios hace milagros, Dios cura, Dios salva, Dios redime, Dios perdona, Dios libera. Eso no lo puede hacer el Señor. Comienza a orar, pero por supuesto, ora pidiendo el amor de Dios. El amor de Dios se describe gráficamente en 1 Corintios capítulo 13. No está todo el pasaje aquí, pero sí habla del amor de Dios. El amor de Dios es sufrido. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios no guarda rencor. El amor de Dios todo lo sufre. El amor de Dios todo lo soporta. Cristo hizo todo eso por ti, hermano. Cristo hizo todo eso por tu familia. Cristo hizo todo eso por tu hijo. Sufrió. Es benigno. No guarda rencor. Sufrió. Todo lo soportó. ¿Qué vas a hacer? Miras para atrás tu pasado. Ves heridas. No has podido sanar. Esta noche
Dios quiere curar heridas. Anoche invitamos aquí a personas que ocupaban un milagro en sus casas, y algunos de ustedes pasaron. Pero es posible que estamos entre nosotros haya alguien que traiga una herida en el corazón, alguien que ofendió, que jugó rudo, no has podido perdonar, no has podido ser feliz. Esta oración de esta noche es para ti. Hay alguien esta noche en el auditorio que tiene heridas en su pasado y que no ha podido curar. Yo quiero invitarla para que venga, voy a hablar con ella aquí abajo. Hay alguien que cuando mira para atrás ves escenas de personas que te hirieron, personas que debieron cuidarte y estamos heridas. Esta noche hay liberación para ti. Oración para ti. Yo quiero invitarte para que vengas. Y si alguien está cerca de su amiga o amigo, ayúdale, ven con ella, acompáñala. Porque esta noche el Señor quiere traer liberación a algunas personas que están en el auditorio que han sufrido. Solo el Señor sabe la experiencia de ella. Dios conoce todas las historias, hermanos. Conoce tu historia, desde que naciste conoce tu historia, conoce todos los pasajes oscuros de tu vida. Él los comprende y los conoce perfectamente bien, pero Él quiere sanarte, quiere curarte. Por eso no te quedes sentado. Si tú necesitas esta oración, ven, díselo al Señor esta noche y sal de aquí curado, sanado. ¿Hay alguien más esta noche que necesita esta oración especial de sanidad, heridas? El Señor puede tocar esta noche y que puede hacer que dejen de sangrar de una vez por todas. Y vamos a estar de espaldas al público, como en la presencia de Dios. ¿Hay alguien más esta noche que necesita esta oración? Yo no quiero orar. Si hay alguien que necesita esta oración, no tengas pena. No estás pasando delante de los hermanos. Estamos pasando delante del Señor. Y esa era que vamos a clamar en esta hora. Vamos a pedir al Señor que cure esas heridas. 10 años, 20 años, 30 años, sufriendo. Pero esta noche vamos a pedir al Señor que cure esas heridas, hermano. ¿Por qué seguir con esa herida abierta? Deja que el Señor toque tu herida esta noche y que la sane, para que seas una persona realmente feliz. Esta noche el Señor quiere hacer un milagro en el corazón tuyo. ¿Hay alguien más que necesita esta oración esta noche? Hay heridas abiertas que salen